Hacerles dos preguntitas antes de comenzar. ¿Sí? Levanten la mano los que, si todos los que están aquí van a grupo de oración, asisten todas las semanas o asisten a grupo de oración. Si hay alguien que no va a grupo de oración, quiero saber por ahí. Ajá. Creo que hay como dos que no van a grupo de oración, ¿verdad? Dos, tres. Bueno, bien. Eso como para saber. Y quiero saber cuántos son de comunidad. Levanten la mano los que son miembros de comunidad. Miembros activos de comunidad. Ok, listo. Eso era para... Ajá. ¿Cómo les ha parecido? Les decía hace rato la jornada de hoy. ¿Están cansados? No. ¿Ah? Si están cansados, digan. Ya no descansamos. Estamos fortaleciendo. Bueno, cansantes, motivadas. ¿Escuela bíblica de? Escuela bíblica, tenemos una escuela donde enseñamos la palabra. ¿A dónde? En San Antonio. ¿Pero dónde? ¿En la parroquia? Sí, con la parroquia San Antonio, claro. Ah, en la casa de Pedro. Sí. Bueno, muy bien. Dios mío, qué gente está llorando. Perdónala, Señor. Ajá. Perdónala, Señor. Yo quiero preguntarles algo personalmente. La perdone, ¿Su Señor. nombre cómo es, hermana? Guadalupe. Guadalupe. Dígame una Sí. cosa. ¿A usted qué le dijeron de este retiro? ¿Para qué era? ¿Que para qué era? Sí, usted. Para crecer. ¿Y le dijeron de qué era el retiro? Claro. Para ser misionero. Discípulo misionero, para ser y ¿Y hacer. usted vino a ser discípula? Claro que sí. ¿Sí? ¿A qué vino usted, Santa? Diga la verdad. ¿Cuáles eran sus expectativas? ¿A qué vino aquí? Yo vine pues para aprender más, o Ajá. sea, tener más conocimiento, y cuando me dijeron que era un retiro de discipulado, Ajá. o sea, para aprender y tener conocimiento más de la palabra del Señor, la enseñanza que Él nos da por medio de su mensaje, por medio de ustedes, que son instrumentos de Él. Ya. Dígame usted, Santa. ¿A qué vino usted? Vine primeramente porque el Señor me llamó. Ah. Segundo, porque quiero conocer cada día más al Señor y formarme como una auténtica y verdadera discípula de Jesús. ¿Usted a qué vino, Santa? También siempre he llamado Está comenzando a ir al grupo de oración. ¿Usted ya tiene retiro básico? Sí. ¿Sí? ¿Ustedes son del Puerto de la Fe? ¿Sí? ¿Usted a qué vino? Cuéntenos. Pues que existe llamado para preparármela y para recibir el retiro y estar en confianza, perseverar en el Señor. Suena como un instituto. ¿A usted le invitaron a dónde? Ah, en la escuela bíblica. Pero usted no va al grupo de oración. ¿No? Bueno, mire. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, esto es un compromiso que comienza ahorita o se solidifica ahorita, y ¿saben hasta cuándo es? Sí, hasta la muerte. Hasta siempre. Hasta siempre. Y eso conlleva a que usted tenga obligación con el Señor por haber adquirido, por haber escuchado el llamado y adquirido el compromiso de querer ser su discípulo o su discípula del Señor. Eso ahí ya hay un compromiso, ya hay como un contrato con el Señor. Su vida le pertenece a alguien, ¿sí? Usted tiene trabajo bastante, su vida le pertenece a alguien y ese alguien quiere de usted no 1 hora al día. Levanten la mano los que para los cuales Dios es el primero en su corazón. Muy bien. Todos están raspados. Yo le escuché hace unos días a alguien, ¿verdad? Y mire, Al mejor escribano hecho su honor. ajá. ¿Saben por qué? Porque si Dios es primero en su vida,
quiere decir que hay un segundo y hay un tercero. Dios no quiere ser el primero. Dios quiere ser el único. Amén. Dios no quiere ser el primero. Dios quiere ser el único, no el primero, porque puede ser que nosotros tengamos muchos amores en el corazón y coloquemos a Dios el primero y entonces cuando me creo con tiempo hago otras cosas, voy a donde otras cosas. Dios no quiere eso, Dios quiere ser único. No puede haber más dioses, no pueden haber más amores, no puede haber más nada ni más nadie en su corazón que sea el Señor. Quiere decir que su vida tiene que girar en torno a Dios, más nada, no puede haber más nada. Aquí no se le va a dar un título a nadie o que usted sale del retiro de discipulado y usted ya es discípulo y ya eso es algo que le va a dar derecho a o no, nada de eso. Aquí no sale nadie con título, aquí nadie sale con un cartón, aquí nadie sale con una chapa ni con derecho a, nadie. ¿Me entienden? Porque todos estamos aquí por un llamado. Es lo primero que nos enseñaron. Epa, nos raspó a todos. Ah, bueno. Y eso, yo no me acordé que yo era el que había dicho Para que vean. eso. Me raspó hasta a mí que era el que lo había dicho. ¿Yo? Y eso está fresquito, ¿no? Sí, está reciente. Está reciente. Me agarró por inocente, chamo. Bueno, para que ustedes vean. Dios quiere ser Él único. Más nadie puede haber ahí. No quiero decir que tiene que despreciar a su familia o a sus hijos o a su esposo. No. Como Dios es el único, más nadie puede ocupar el lugar de Dios. Y toda su atención y toda su vida y todo su esfuerzo solamente es en torno a un solo y único. Más nada, ni más nadie. ¿Ve? El ser discípulo del Señor implica un compromiso gigante, grandísimo, tremendo. Y lo que hemos aprendido durante este día, desde anoche que comenzaron, yo anoche no estuve, pero desde anoche que ustedes comenzaron, el Señor ha ido amoldando los corazones, ¿sí? Ha ido amoldando lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y no a como uno quiere, sino a como Él quiere. Porque Él es el que pone las condiciones aquí, no nosotros. Ya eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco. No vamos a abandonar nuestras obligaciones, ocupaciones, nada de eso, sino simplemente que tenemos que darle lugar a Dios, que tiene que ser, que donde tiene que estar Él y no tiene que haber más nadie. Es el único, ¿sí? Bueno, el objetivo de este retiro es que usted se haga discípulo del Señor y eso lleva unas condiciones, ¿sí? Ya por ahí lo decía Henry, creo que lo recordó esta mañana, decía que el retiro tiene un título y se llama, ¿cómo se llama? Ser y hacer discípulos. Ser. Es un verbo, ser. Yo soy, ¿verdad? Yo soy. Yo este fin de semana me estoy convirtiendo en alguien. Mi ser está definido con mi identidad. Y mi identidad tiene un nombre y es una persona. ¿Sí o no? Y esa persona se llama Cristo, ¿sí o no? Jesucristo. Y quiere decir que ser es que yo tengo que salir de aquí siendo un discípulo, pero en mí tiene que verse a quién, a Cristo. Yo tengo que salir de aquí siendo un Cristo y tengo que mostrar ese Cristo. Por ahí decían hace rato, cuando lleguen a su casa van a estar pendientes a ver qué le ven, a ver si le van a ver diferencia en los zapatos, en la ropa, en la cara, en lo que sea. ¿Y sabe qué es lo que tienen que ver en su cara? Cristo. Tienen que ver Cristo en su casa. Tienen que ver al mismo Señor. Así como cuando al samaritano se le apareció, al enfermo, al que habían golpeado, al que se le apareció. ¿Quién fue el que se le apareció? El samaritano, ¿sí o no? Que lo auxilió, que le dio. Él a quien vio fue su salvador en ese momento. ¿Cuánta gente allá afuera está esperando, buscando un salvador y no sabe dónde buscarlo o dónde hallarlo? ¿Sí o no? Entonces ustedes son Cristos a partir de ese momento. La gente
tienen que ver a Cristo. En su casa tienen que ver a Cristo. En el trabajo tienen que ver a Cristo. En donde quiera que usted vaya tienen que ser Cristos. Y como Cristos también tienen que ser crucificados. Amén. Bueno. Dios trabaja, Jesús viene trabajando, Dios viene trabajando en nosotros y nos ha venido enseñando su temática, cómo lo hace, cuál es su proyecto, tiene un plan, ¿verdad? Para la salvación, porque Dios quiere que todo este meollo, Dios necesita discípulos. ¿Por qué? Porque no quiere que ni uno solo se pierda. Y la misión suya es ir a mostrar ese Cristo donde nadie se ha metido y nadie lo ve. ¿Entiende? Y no lo conoce. Allá tiene que ir. Y Dios en este retiro ha venido transformando, ha venido mostrando su plan, cómo Él lo hizo desde un principio, desde la creación, cómo lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, cómo Jesús trazó un plan, una estrategia. Se lo han dicho, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Para qué? Para eso, para la salvación de la humanidad. Cómo Dios hizo un plan perfecto y tomó de muchos, comenzaron a seguirlo, eran muchedumbres, dice la palabra, o eran, ¿cómo se dice también? Multitudes, muchedumbres, había muchos. Y de esas multitudes, de esas muchedumbres, agarró a Consuelo y la sacó para acá. La eligió. ¿Sí me explico? De entre muchos que le seguían, Él eligió. Y así lo eligieron a cada uno de ustedes, porque entre muchos que están allá afuera, muchos que van a la iglesia los domingos, muchos que van a los grupos de oración, muchos que van a muchas partes, de entre toda esa muchedumbre, Dios los eligió. Eso es diferente. ¿Entiendes? Eligió. Y cuando elige a los que Él ama, a los que Él quiere, a los más, y a los que les ve que van a cumplir con esa misión tan grande y tan delicada que Él quiere hacer, que es la salvación de las almas. No hay otra. Aquí no hay secretos. No hay ningún secreto. Dios lo único que quiere es la salvación de todos, que ni uno solo se pierda. Y de entre muchos, de muchedumbres y de cantidad de gente, ¿cuántos caminaron a Tario en estos días? ¿Cuántos caminan a Santo Cristo? ¿Cuántos van a miles de procesiones? Pero de entre muchos, Dios lo eligió a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, lo sacó de ahí para que estuvieran aquí aparte con Él, a los pies de Él, para que recibieran este mensaje, este llamado y esta misión que ustedes están recibiendo. ¿Sí? ¿Amén? Amén. ¿Sí estamos copiando? Bueno. Yo no sé porque yo ya estoy tengo como 3 años, no sé si... Bueno. Este tema que vamos a hablar ahorita es de las relaciones que Dios, en las cuales Dios quiere obrar en nuestras vidas. ¿Sí? En nuestras relaciones. Él quiere meterse hasta en lo más íntimo, lo más profundo de nosotros. Y quiere trabajar en esas relaciones que nosotros tenemos y que Él quiere obrar ahí. Porque sabe que estamos mal. Porque sabe que necesitamos ser sanados. Sabe que tenemos heridas. Sabe que no sabemos hacer las cosas. Eso Él lo sabe. Él sabe que a veces no sabemos ni cómo hablarle de Dios a un hermano. Él sabe cómo a veces nos escondemos en nuestra casa para no decir nada de Dios, o cómo alguien nos dice algo y nos da pena y nos escondemos. Dios sabe todo. Lo que usted no le dice a nadie, Dios lo sabe. ¿Sí o no? Todo, todo. Entonces hay relaciones en las cuales Él está trabajando ya, está obrando, está también haciendo su trabajo. Una de las primeras relaciones que las que vamos a hablar esta noche es esa relación que tenemos con nosotros mismos. Y es porque, ¿saben qué? Nosotros muchas veces, por la vida que hemos llevado, por las dificultades que hemos tenido, o quizás por, que es lo más triste, pero pasa, por hermanos mismos en la fe, a veces nosotros tenemos ¿cómo se dice? ¿Cómo? Sí, sí, pero no. La autoestima. Tenemos la autoestima por el piso, nos sentimos a veces mal, y cuando nosotros nos sentimos así,
eso es lo que mostramos. Y la gente lo ve, la gente lo percibe. Entonces usted le va a hablar de Dios a alguien y resulta que usted tiene una cara y tiene una situación y tiene 1000 cosas que la gente no le cree. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque va a decir, mire este cómo anda arrastrándose y quiere hablarme a mí cómo yo debo mejorar mi vida. ¿Sí o no? Pero nosotros somos hijos de ¿quién? ¿Y qué es Dios? Todopoderoso. Padre. Es el Rey de Reyes, ¿sí o no? Es el Señor de Señores, ¿sí o no? Y si Dios es Rey, ¿nosotros qué somos? Príncipes. Príncipes y princesas, ¿o no? ¿O yo estoy diciendo mentiras? Si Dios es Rey y nosotros somos sus hijos, nosotros somos príncipes y son princesas. Ahora mi pregunta es, ¿usted se comporta como una princesa? ¿Usted se comporta como un príncipe? ¿Escucharon los grillos? Escuchen. ¿Cómo está nuestra autoestima, nosotros? ¿Cómo nos sentimos por dentro? No lo hacemos, ¿verdad que no? No nos comportamos como príncipes. No mostramos que somos hijos del rey. No mostramos que son hijas del rey, porque ni mostramos ni vivimos como príncipes o princesas. ¿O no? ¿Sí o no? Bueno, hay que preguntarle a mi esposa. No le puedo responder. No, es usted personal, es usted. Usted. Porque a veces la gente de afuera es la que da la opinión de uno, ¿no? Porque es mejor como ver en el espejo de otra persona. ¿Qué piensa usted, no? No, es como no. Es usted cómo se siente. Ah, ¿cómo me siento? Es usted cómo se siente. Es usted como cuando sale a la calle, usted sabe que ahí va una princesa, una hija de Dios, y se viste como princesa, y habla como princesa, y actúa como princesa. Eso es usted cómo se siente, cómo está. Si usted sabe que es hija de un rey, es una relación personal mía, no lo que usted con los demás, no es suya, es usted. Eso es lo que Dios quiere trabajar allí, aquí adentro en su corazón, en lo más profundo. ¿Sí me explico? Porque nosotros somos hijos de un rey, pero vivimos como mendigos. Tristemente es así. Agachados, cabizbajos. Vivimos como mendigos. Mendigando. Mendigamos amor, mendigamos compasión, mendigamos placer, mendigamos dinero, mendigamos tiempo, mendigamos, ¿o no? ¿Sí o no? Por una mala concepción de Sí. lo que es hija, por una falsa humildad. Porque nosotros no asumimos de verdad lo que somos. Somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Entonces nosotros tenemos que valorarnos lo que alguien que me lea por ahí 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20. ¿Vive usted bien? Porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Porque Dios los ha Comprado. comprado. Eso, Dios nos ha comprado nosotros. ¿Y sabe cuál es el precio que pagó? La sangre de su Hijo. Y por medio de su Hijo nos hacemos hermanos de Cristo e hijos del Señor, de Dios. ¿Sí o no? Le pertenecemos, somos sus hijos y somos comprados a un precio muy caro, a la sangre del Cordero, a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que derramó hasta la última gota de sangre por usted y por mí, y que vino a este mundo a hacer la voluntad del Padre, y que nosotros todavía estamos preguntando cuál será la voluntad de Dios, qué Dios quiere en mi vida. Levante la mano quien se pregunta eso. ¿Cuál será la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué Dios quiere de mí? ¿Ah? ¿Y sabe qué es lo que Dios quiere que usted haga? Su voluntad.
Eso es lo que Dios quiere, que haga su voluntad. Y la voluntad de Dios es que ni uno solo de sus hijos se pierda. Que ni uno solo. Y usted se está haciendo discípulo para que eso se cumpla. Que ni uno solo de los hijos de Dios se pierda, sino que todos lo conozcan, lo amen y lo sirvan. Amén. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Hay cosas que a veces decimos que en el que con el primer encuentro de Dios conmigo, nuestra vida cambia. ¿Sí o no? Y que en ese momento ya nosotros somos plenos. ¿Verdad que sí? Sí le han escuchado eso, ¿verdad? Bueno, El enamoramiento. eso no es del todo, no se cumple siempre del todo. ¿Por qué? Vamos a buscar un momentico ahí Lucas 18, del 18 al 23. Lucas 18, del 18 al 23. Uno de los jefes le preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, y honra a tu madre y a tu madre. El hombre le dijo, todo esto lo he cumplido desde joven. Al oír esto, Jesús le contestó, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero cuando el hombre oyó esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al verlo así, Jesús dijo, ¿qué Ya, dices? hasta ahí. Déjelo hasta ahí. El joven rico tuvo un encuentro con Jesús, ¿sí o no? Sí. ¿Su vida cambió? No, No cambió. le dio tristeza botar toda la fortuna. Bueno, no era botarla, regalarla a los pobres. Él tuvo su encuentro, ¿sí o no? Sí. Pero no se convirtió, no aceptó al Señor. Ahora veamos otro encuentro. Busquemos Lucas 23, 8 y 9. ¿Lucas qué? 23, 8, 9. 8 y 9. Ajá. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento, porque durante mucho tiempo había querido verlo, pues había oído hablar de él y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. Sí. No. ¿Tuvo un encuentro Herodes con Jesús? Sí. ¿Se convirtió? No. No se convirtió. ¿Por qué? Porque ¿Por qué no convino? No creía en él, no tenía fe. No tenía el corazón. ¿Y el joven rico? Tampoco tenía el corazón abierto para Dios. El joven rico sí creía porque cumplía los mandamientos. Lo que pasa es que el apego al dinero no lo dejó. Bueno, y aquí dice que Herodes se alegró al verlo. Se contentó. Dice la palabra. Pero como Jesús no le respondió nada, se puso molesto. Y también se burló de él. Se burló de él. Pero si no hay efusión de Espíritu Santo, si no hay acción del Espíritu de Dios, así puede tener un encuentro con el Señor y su vida no puede no cambiar. Solo eso lo hace posible es a través del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Es a través del Espíritu. Y de eso vamos a hablar, algo que ayer antier por ahí un hermano pasó y nos lo regaló de otro hermano, eso no es mío. Donde nos hablan de 3 tipos de discípulos. ¿Sí? Existen 3 tipos de discípulos, según este hermano. Vamos a buscar Marcos 2, 18 al 20. Evangelio de Marcos, capítulo 2,
versículos 18 al 20. Marco. 2, del 18 al 20. Una vez estaban ayunando los seguidores de Juan el Bautista y los fariseos, y algunas personas fueron a Jesús y le preguntaron: los seguidores de Juan y los de los fariseos ayunan, ¿por qué no ayunan tus discípulos? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está presente el novio no pueden ayunar, pero llegará el momento en que se lleven al novio. Cuando llegue ese día, entonces sí ayunarán. Ahí en esos 3 versículos hay 3 tipos de discípulos. Primero, están los discípulos de quién? De Juan. De Juan. ¿De cuál Juan? Juan el Bautista. Segundo, están los discípulos De los fariseos. de los fariseos. ¿Sí? Y tercero, están los discípulos de Jesús. Este chino está volando. Muchísimo. Tercero, hay 3 tipos de discípulos ahí, mire. Están los discípulos De Juan el Bautista. de Juan el Bautista. Están los discípulos De los fariseos. de los fariseos. Y están los discípulos De Jesús. de Jesús. Ahí vamos a ver cuáles somos nosotros. Los discípulos de Juan el Bautista Y de los Haz- fariseos. hacen un reclamo. ¿Qué reclaman? Que ¿por qué no ayunan los discípulos de ¿Por qué Jesús? no ayunan? ¿Por qué no ayunan? Son los discípulos de Juan, ¿verdad? Ellos estaban haciendo ayuno y le preguntan que por qué ellos no ayunan. Entonces hay un reclamo de ellos hacia los discípulos de Jesús. ¿Por qué si los discípulos de Jesús no ayunan? Si todos nosotros estamos ayunando, no deberían ayunar. Los discípulos de Juan hacen los preceptos, cumplen con preceptos, ¿verdad que sí? Cumplen con las normas, cumplen con los preceptos. Y decía este hermano, pero no tienen ¿qué? Espíritu Santo. No tienen Espíritu Santo. No tienen la alegría. Son parcos, son fríos, son aquellos que aunque estén haciendo las cosas, las hacen quizás por cumplir, pero no tienen la alegría de que da el Espíritu. No tienen la alegría que es lo que motiva, que es el Señor. La alegría la da el Espíritu Santo. Por ahí nos decía Samuel que duró 4 horas riéndose, no sé cuánto, después cuando recibió, tuvo ese encuentro aquí con el Señor. Pero fíjese que no más fue un encuentro de oración, sino fue un encuentro completo, oración, confesión, perdón, hubo parrilla y casa limpia. ese día. Tremendo discípulo Bernardo, ¿no? Ah, bueno, sí. Entonces, fíjense, los discípulos de Juan el Bautista no tenían el Espíritu Santo. Cumplían las normas, sí. Ahora están los otros discípulos que también reclaman. Son los discípulos de los fariseos. Ellos reclaman porque ellos también cumplen, pero no solamente cumplen, sino que ellos quieren, los discípulos de los fariseos, son los que quieren que ustedes hagan las cosas que ellos hacen. Y que las hagan como ellos las hacen. Imitadores. Y que las hagan tal cual. No pueden equivocarse. Porque si no la hacen así, ya está mal. Y cuando hay personas así en nuestras comunidades o en nuestros grupos de oración, son los que son fácilmente comienzan a ¿cómo es? A criticar a los demás hermanos por cómo hacen pues no las hacen como yo digo, no las hacen como yo hago, no las hacen porque tienen que hacerse así, no cumplen con las cosas porque es así como yo digo. Los discípulos de los fariseos son los que quieren poner todas las cosas cuadradas, ¿entienden? Y quieren cumplir las cosas, pero quieren que los demás los hagan como yo las hago. Exactamente así. Y porque yo lo digo, tienen que hacerlas así. Y están los discípulos. ¿El tercero cuál es? Los discípulos de Jesús, que son los que no están ayunando. Para ellos quizás eran los desordenados, quizás eran los que no cumplían, quizás eran los más locos o no sé qué pensaban.
Como la renovación, sí. Dice aquí Henry. De pronto. De pronto, ¿verdad? Bueno. Pero el Señor, ¿qué les dice? Tenemos al novio. Mientras que tengan al novio, no tienen por qué ayunar. ¿Por qué? Porque tienen al novio. No están de luto. El novio está ahí con ellos. No tienen por qué hacer sacrificios si Él está con ellos. ¿Por qué tienen que hacer ayuno? Hace rato hablaban del ayuno. Hoy han hablado varias veces del ayuno. ¿Por qué tienen que hacer ayuno? Si ellos están con el novio. ¿Sí o no? No tienen por qué hacer ayuno. Si cuando usted se sienta, dice el hermano, cuando usted se sienta que está lejos de Jesús, que está sin Jesús, o que Jesús no está con usted, haga ayuno. Le toca hacer ayuno. Porque en ese momento Jesús no está. Usted siente, aunque sea equivocadamente que usted piensa así, porque es usted el que se ha alejado. Es usted el que se ha apartado del Señor. Pero si usted se siente que Jesús no está con usted, ayune. Haga sacrificio. Doble sus rodillas. Pero si Jesús está con usted, no tiene por qué ayunar, porque está el novio. Y el novio es motivo de alegría. Amén. Amén. Entonces, ahí tiene que verse cada quien. ¿Qué tipo de discípulo es? ¿Qué tipo de discípulo está en este momento? ¿Qué tipo de discípulo es usted en este momento en su vida? ¿Qué cree de que qué tipo de discípulo es? No lo diga. Solo piénselo. ¿A dónde está? Digamos, el hacha morada no hay problema. Ah, bueno. El hacha. Por ahí están las hachas, ¿no? Vamos a buscar un momentico Mateo 19:19. ¿Listo? En esta, ¿no? No, pero lea, que usted lo hace bien. Honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ama a quién? A tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedes decir que amas al 19. que amas al Dios que no ves? Sí, perdón, ¿cómo es? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no ves si no amas al hermano que sí ves? Reconcíliate con tu hermano. Eso va a sanar nuestra autoestima, nuestra relación con Dios. Yo sé que en las comunidades de San Antonio hay heridas entre hermanos. Lo sé porque en la renovación lo hay. Nosotros, los que hemos estado más cerca de San Cristóbal, más cerca de la parte central de la renovación, hemos tenido esa experiencia. A raíz de la muerte del padre Roberto, de nuestro asesor por 40 años de la renovación del Táchira, sufrimos eso. Sufrimos heridas entre nosotros. Sufrimos heridas entre hermanos. Y todavía estamos en un proceso de sanación. Pero sé que el Señor está obrando. Por eso es que estamos aquí. Porque en un primer momento, a mí como a algunos hermanos que somos llamados de Gamaliel, nos sacaron, nos apartaron del Consejo Diocesano y nos pidieron que más nunca podíamos volver a entrar. Eso pasó en la renovación. Y eso, A Gamaliel. sí, es un grupo de hermanos que somos llamados Gamaliel. Eso pasó y eso abrió heridas, ciertamente. Y un momento de mucho desconcierto y de mucha desorientación entre nosotros mismos en la renovación. Y qué pena con el Señor que esta corriente de gracia perdió la brújula en algún momento. Y quizás todavía no hemos encauzado bien pero el Señor sabe que ahí vamos, sí. El Señor sabe que ahí vamos. Sé que en San Antonio, en las comunidades, hay heridas. Sé que en San Antonio hay hermanos que no se hablan.
Lo sé porque nos lo han dicho. Lo sé porque nos lo han comentado. Hermanos que están heridos por el maltrato de otros hermanos. Que no reciben, que no se hablan. ¿Cómo puedes venir a traerme una ofrenda al altar? Y tienes a tu hermano de enemigo. No, no somos enemigos, yo simplemente no le hablo. Peor. No, es que lo que pasa es que él se fue. ¿Sabe qué es lo triste? Que el Señor sabe lo que hay en cada corazón. No le podemos mentir a él. No le podemos mentir a él. Porque ¿sabe qué? Que aquel que está allá es hijo de Dios. Es hijo de Él. Usted que es papá, usted que es mamá, ¿qué siente cuando sus hijos no se hablan? ¿Qué siente usted cuando sus hijos se maltratan? Se dicen cosas. ¿Qué sienten? Un dolor desgarrador, ¿sí o no? Que parte el alma. ¿Qué creen ustedes que siente Dios? Que sus comunidades de la frontera esté pasando eso. ¿Qué creen ustedes que pueda sentir el Señor? Y esto lo está permitiendo Dios para que puedan sanar. Lo decía Samuel. 94 en la lista de Samuel. 94. Yo no sé cuántos tiene usted en su lista. Yo no sé. Pero quiere que le diga algo. Usted tiene que arreglar esa situación con el Señor. Porque ni siquiera es con su hermano. Tiene una situación con el Señor que tiene que arreglar, que tiene que resolver, que tiene que pedir perdón. Ay, no, yo no pido perdón porque si usted quiere ser discípulo del Señor, si usted quiere que Dios haga su voluntad a través de usted y usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted tiene que ser transparente con Él. ¿O no? No podemos en comunidades, en grupos de oración. Ajá, pasa en las comunidades. ¿Qué creen ustedes que están diciéndoles de los grupos de oración? Que están un poquito, no por debajo, pero ellos miran a las comunidades porque quieren llegar a ser miembros de comunidad, ¿sí o no? Bueno, yo creo que ya ni quieren. Sí, yo creo que a veces ya ni quieren. Pero yo les digo una cosa. Dios quiere servidores sanos, transparentes, coherentes, para que puedan llevar y lleven esa misión, la lleven y brille la luz de Cristo donde quiera que vayan. Nosotros tenemos que sanar. Nosotros tenemos que permitir que Dios obre esa sanación en nuestras comunidades. Y yo les aseguro una cosa. A veces decimos, no, pero es que ya no es igual que antes. Las cosas no se dan. La gente está cansada. La gente está aburrida. No quieren venir. No quieren ir a los grupos de oración. Nadie nos escucha. No sé qué. Y ponemos, pero ¿sabe cuál es la verdad de la cosa? La verdad es que nosotros mismos estamos, en lugar de construyendo, estamos destruyendo la obra de Dios. ¿Me entiende? Y las cosas no pueden edificarse ahí, sobre eso que hay ahí. Entonces, Dios quiere obrar en estas comunidades. Yo conozco la zona de la frontera en la renovación como... La conocí como un modelo de vida en comunidad en la renovación del Táchira y quizás en Venezuela. Un modelo a seguir para otras comunidades. El entusiasmo, la alegría, la fuerza, la cantidad, los grupos de oración. Nunca había un no, nunca había un nada. ¿O estoy equivocado? Es más, yo ahorita voy a cumplir, ya cumplí un año
en el comité otra vez, después de 14 años. Y hay mucha gente por la que he preguntado que no la he visto. Ya llevo un año visitando y viniendo otra vez y no los he visto. Y por ahí está en proyectos ir a visitar a algunos hermanos. Dios mediante lo vamos a hacer. Porque aquí no puede haber eso. Aquí tiene que haber hermandad. Nadie puede. Las comunidades son del Señor. Los grupos de oración son de quién? Son del Señor. ¿De quién es el dueño de todo esto? El Señor es el dueño. Usted puede prohibir la entrada a su casa a alguien porque es su casa, es suya, usted la construyó, ¿sí o no? Y puede sacar de pronto a una persona que no quiera que esté. Pero de las comunidades de la renovación o de los grupos de oración, el Señor es el que manda. Porque Él es el dueño, ¿o no? Él nos compró. Él nos compró. Esto es de Él. Amén. Entonces, eso nosotros quizás también como la renovación de todo el Táchira perdió un día el rumbo y tenemos que darnos cuenta que tenemos que volver a encontrar ese camino por el cual nosotros ya veníamos. Pero llegó un momento en que nos distraímos y perdimos el paso. Perdimos el paso del Señor. Lo perdimos. Entonces es importante eso. Y esto vale para todos. La autoestima nuestra se ve apagada por todas estas cosas. Cuando nosotros nos vemos aquí los hermanos, hace poco tuvimos una reunión de servidores aquí. Llegamos aquí servidores de casi todas, creo que los únicos que no vinieron fueron de Alegrita. ¿Ah? De Alegrita y la más alejada de Abejales. De resto, estuvimos aquí de Colón, de Michelena, de San Cristóbal, vino la gente de Rubio, los de aquí de San Antonio. Fue una fiesta, hubo muchísima gente, bonito. ¿Sí entiende? Hermoso estuvo los que vinieron ese día. Una fiesta de la renovación. Y cuando nos vamos a veces, esa alegría tiene que quedarse y tiene que permanecer y tiene que dar fuerza para seguir trabajando. Entonces nosotros tenemos que hacer que Dios pueda obrar en esto que Él está haciendo. Y algo muy importante es pensar siempre que no hagamos un Dios de las cosas de Dios. Dios es Dios. Y la misión de Dios es vayan por el mundo y evangelicen a todos los pueblos y naciones. Eso es el mandato del Señor y eso es lo que Él quiere. No que nos enamoremos de cositas. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a la autoestima. Dios quiere que haya coherencia en nosotros también en 3 áreas de nuestra vida. Cuerpo, espíritu y emociones. Lo del cuerpo es que Él quiere que nosotros, Cuerpo, espíritu y emociones. Dios quiere que nosotros cuidemos nuestra manera de cuidarnos, de vernos, la manera en que nos amamos, lo que recibimos, esto que alimenta el alma, que estemos constantemente alimentándonos de la palabra, que estemos en nuestras reuniones de oración, de grupos de oración, no sean para otra cosa, sino para alabarlo, para bendecirlo. ¿Sabe qué caracteriza la renovación? Desde que nació, por el soplo del Espíritu Santo, era la oración de alabanza, la oración de Espíritu Santo. Eso transformaba a la gente, eso rompía parámetros, rompía cosas, y hemos perdido la alegría de las oraciones de alabanza, ¿o no? En los grupos de oración a veces se hacen monótonos, canzones, perdónenme que lo diga así de esa manera, pero no hay la alegría, no hay la efusión, no hay la emoción de tener unas oraciones para el Señor. Son nuestro don que el Señor nos ha dado. Nos critican porque levantamos las manos, porque algunos danzan, porque cantamos, porque hacemos bulla. Nos critican, pero es para lo que nació la renovación. Es nuestra forma de expresar nuestra fe. ¿Entiendes? Entonces tiene que haber coherencia entre eso, entre lo que vivo, entre mi cuerpo, entre lo que le doy a mi corazón, con lo que alimento mi alma, ¿verdad? Lo que alimento mi espíritu, y eso va a hacer que Dios obre en mis carismas, que son quizás a veces se ven expresiones
que terminan con momentos que parecían de emociones y cosas así. Eso tiene que tenemos que recuperarlo, la alegría. Y eso es otro tema del cual también estamos queriendo trabajar sobre los grupos de oración, porque pareciera que ya se nos olvidó hacer grupos de oración. Pareciera que la renovación ya no sabe hacer un grupo de oración, que perdió la alegría, la forma de tener estos encuentros, que un grupo de oración no es simplemente no es más que un encuentro, una fiesta con el Señor, donde Él es el centro, donde Él es el de todo ahí. Nuestros grupos tienen que ser cristocéntricos. Segundo punto, con Dios. La primera relación es con nosotros mismos, ya la vimos, ¿verdad? Con nosotros mismos. La segunda relación es con Dios Padre. Con Dios Padre. ¿Cómo es nuestra relación con Dios Padre? ¿Cómo vemos a Dios Padre? Yo no sé qué tiempo tenemos. 9:16. No ni siquiera llegaba al desierto a la madrugada, ¿no? Bueno, yo creo que esta parte de Dios Padre vamos a hacerla un poquito más dinámica. Vamos a agarrar. Bueno, ya hay. ¿Ustedes se acuerdan los que están en los grupos de ustedes, cada uno? Sí. Números, del 1 al 4. Del 1 al 4. ¿Sabe qué grupo pertenece cada uno? Pero esto sí no vamos a durar como hace rato mucho tiempo. Porque Néstor dio mucho tiempo. Entonces vamos a hacerlo 20 minuticos, no más. El uno. Todos los uno por aquí. Ay, los uno por aquí. La lectura va a ser Lucas 15, 11, 32. Lucas 15, 11, 32. Y de cada grupo va a sacar los rasgos que usted ve de Dios como Padre, de ahí de esa lectura. Lucas 15, 11, 32. ¿Qué es lo que Vamos quieren? a- Sacar los rasgos. ¿Ah? ¿Sacar qué? Los rasgos. Los rasgos. 15, 11, Las características, los aspectos, las dimensiones, cómo es Dios Padre ahí. 15, 11, 32. ¿Cómo ven a Dios Padre ahí? ¿Qué rasgos sacan de ahí que se parece a cómo es Dios Padre? misericordioso, bondadoso. No, 11. Los dos, ¿dónde estamos? Los dos. Ahí vamos, mira. Ok. Comenzamos. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Aquí la chuleta. Ahí, no todo lo que tenemos ahí. Ahí, Desprendido por aquí. Él le dio la libertad al hijo. Eso. Ajá, la libertad. No lo dejó que no se fuera, sino le dio la libertad para que conociera el mundo. Qué bueno. ¿Algo más? Sí, aquí como Le respetó la decisión al hijo. Respeto. Respeto. comprensivo, respetuoso, Es que no, bueno, pero no. y por allá le levantaron la mano. Todo eso en ese momento, ajá. Yo estoy levantando la mano. ¿Algo más? No, es que hay infinidad de rasgos. No, pero hasta ahí. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó sus bienes viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, se acordó que tenía papá, ¿verdad? Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió al campo a cuidar
a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba nada. ¿Qué eran las algarrobas? Masaguas. Él deseaba comer, hartarse de las masaguas que comían los cerdos. Sin olvidar que estaba cuidando unos animales que eran impuros, que para él eso era imposible en su tiempo real de poderse cuidar cerdos, porque para ellos esos animales eran impuros. O sea que el hombre había caído lo más bajo que puede caer un ser humano. Aquí, en este tiempo, lo más bajo que podía caer una persona, él había llegado ahí. Y entrando en sí mismo dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió a su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre. Esta partecita ahí. El padre fue primero con una alegría, porque no esperó ni que él llegara, sino corrió al encuentro con él. Y segundo, fue bondadoso. Y también lo perdonó, ¿verdad? Fue bondadoso, lo perdonó. Fue paciente. Tuvo Compasivo. compasión. No tenía vista 2020. También. No sufría astigmatismo. ¿Qué más? Fue compasivo con él, Compasivo. comprensivo, Comprensivo. perdonador, También. Donde pone amoroso, Siempre lo respetó. efusividad. Ah, esa parte es muy importante. Fue efusivo con él, fue Siempre lo misericordioso, Siempre lo esperó. Mire, dice la palabra. fue respetuoso. Dice la palabra que lo vio de lejos. O sea que él siempre estaba esperándolo. Esperando a su hijo. Claro. Siempre estaba atento. Por donde él se fue, yo me imagino, ¿no? Uno como papá, por donde él se fue, él estaba todos los días mirando, viendo el momento, porque él sabía que iba a llegar otra vez. Estaba ya viendo que él sabía que en algún momento iba a volver. Y él lo sabía. O sea que lo conocía bien, lo reconoció de lejos. Uy, por ese caminado y lo tiene tropeadito, pero ese es. y había cambios en él, en su persona físicamente tenía que haber cambios drásticos, No, lo reconoció por el olor. yo creo. Estando todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, Se compadeció de él. se compadeció, El atleta. estaba conmovido y corrió, Feliz, feliz. Pero ¿por qué estaba conmovido? porque había vuelto, Porque había vuelto. el hijo perdido, El amor. tenía alegría. Porque lo hacía ya como muerto. Se echó a su cuello y le besó efusivamente. Ajá, este hombre venía de cuidar cerdos. ¿Quién sabe cuántos días de camino? Sin bañarse, sin asearse. Imagínense el olorcito que traía. Cómo venía sucio, venía agotado, seguramente barbado, todo como un indigente. El propio indigente llegó el muchacho. ¿Y su papá qué hizo? Lo acogió. Corrió ese encuentro y lo recibió. Y lo besó. Como Yo no, sí, ese es un gesto de amor inmenso, ¿sí o no? Eso Misericordia. es amor, amor puro. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: dense prisa, traigan el mejor vestido y vístanlo, póngale un anillo en la mano
y unas sandalias en los pies. Le dio la No guardo dignidad de rencor. ser humano. Lo dignifica. Lo Una dignifica, dignidad. Como si le restablece la dignidad. Fue desprendido. Otra- Le quita No la fue esclavitud, mezquino. Sí, claro. Fue lo generoso. libera. Restaura su dignidad. Ni lo escuchó, mire. Demostró efusividad. El hijo le dijo, estaba preparando el discurso desde cuánto hace el hijo. ¿Qué le iba a decir al papá? ¿Sí o no? Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué tal? El papá ni lo miró. El traje nuevo significa le dio una vida nueva. Una vida nueva. Inmediatamente lo que hizo fue eso. Restablecer su dignidad, su vida de persona. Rompió las cadenas porque era un esclavo. Él se había hecho esclavo. Él se fue libre y llegó esclavo. ¿Sí o no? En la más completa miseria. pero lo más bonito del padre. Le hace el ternero gordo. Esto del anillo, del vestido, de las sandalias, todo eso quiere decir eso. Dignidad, restablecer su autoridad, restablecer su lugar de hijo, porque él venía dispuesto a que lo trataran como un trabajador, como un empleado, como... Devolverle la dignidad. Ajá. Y su papá ni siquiera lo pensó. Le dio la dignidad, le dio la autoridad de hijo, lo restableció, le Fue mandó... humilde. Sí. La humildad también. No lo juzgó. El hijo quería recibir su castigo, pero el padre no lo permitió. No lo Porque permitió. Claro. lo perdonó. Sabe que me llama la atención que ese derroche de amor, porque el padre lo que hizo fue arroparlo de amor, Sí. lo sanó de todo lo que traía por fuera y por dentro, porque el amor de Dios sana. Claro. Entonces por eso es que cuando en los grupos de oración, en las familias, en las comunidades, etcétera, etcétera, prevalece la presencia del amor de Dios, son comunidades, grupos, familias sanas, tanto por dentro como por fuera. Y hay verdadero perdón, hay verdadera sanación, hay verdadera reconciliación. Ahí se rompen cadenas de odio, de resentimiento, de tantas cosas. Eso lo hace el amor. Pues claro, porque el amor del Padre estuvo por encima de la falta del Hijo. Claro, Claro. muy por encima. Entonces, muy por encima. Entonces cuando hay mucho amor, las faltas se disminuyen, se vuelven microscópicas. Porque ni siquiera al Padre le preguntó de dónde vienes, qué hiciste, no, simplemente lo arropó de amor. Eso. Qué bonito cuando un hermano, hay reconciliación con el esposo, la esposa, con los hijos, con los padres con los hijos, cuando hay reconciliación en las comunidades, de las comunidades cristianas, porque ese amor lo arropa todo y ni siquiera le recuerda la falta, ni siquiera se la nombra. Es un rasgo muy importante porque es el mismo rasgo que vimos con la mujer pecadora, que ni siquiera le miró a la cara para no avergonzarla, simplemente la perdonó y con el perdón la sanó. Entonces yo pienso que un rasgo, aparte de eso, en la relación, como estamos viviendo la parte de la relación de nosotros con el Padre, pues quiere decir que cuando hay una buena relación de ese tipo, arropados por el amor, los hijos son sanos. Sí. Es interesante. Y las relaciones son sanas. O sea, ahí hay mucho que descubrir realmente en esa figura. O sea, la importancia en la relación con Dios, tener una relación de amor y no de miedo. Sí, para ellos como compasión. O sea, que yo le cumplo a Dios para que cuando yo me muera, no es que si yo no le cumplo a Dios no voy para el infierno, Claro. sino es porque yo amo y porque Él me ama. Porque el amor es lo que prevalece. Porque lo que prevalece es el amor. Yo creo que eso es algo que, por eso el retiro básico comienza con el amor de Es Dios. que el amor es el motor que mueve el mundo. El amor es máximo. Es increíble esa parte, ¿no? Sí, tremendo, Es muy tremendo eso. muy tremendo. No hay chance, Y no si hay nosotros chance. viviéramos ese amor de Dios, pudiéramos recibir
eso mismo que recibió el hijo pródigo lo recibiéramos, que de hecho lo recibimos, pero no nos damos ni cuenta a veces de que recibimos tanto amor de Dios, tanto amor, que no, ni siquiera miran, con solo nosotros volvernos a Él, no miran nuestra falta, no le importa la inmundicia que tengamos encima, porque el pecado es inmundicia, o sea, nos llenamos y llegamos asquerosos a la presencia de Dios de tantas cosas, y a Él no le importa. Él solo le importa que usted volvió a Él, y de lejos nos ve cuando sabe que nuestro corazón quiere volver a Él. Eso le basta, no necesita más nada. Ahí fue importante, ¿no? Lo que usted hablaba en el punto anterior de la autoestima. Porque el muchacho se arrepintió. Porque es que a veces vamos a las comunidades, pero no se me olvida lo que me hizo. Es correcto. O en la familia. ¿Ves? Entonces aquí esa enseñanza es tan grande que hay que él sintió dolor, el muchacho. Bueno, como nos estamos buscando en el Padre, nosotros no lo vimos así, ¿no? Pero como usted tocaba la autoestima, la autovaloración, lo que debemos sentir de verdad es el arrepentimiento que tenemos porque nos hemos alejado del Padre. Claro. Y alejarse del Padre no es solamente se trata de Dios, sino de mi hermano. Que mi hermano, Dios se me manifiesta a través de mi hermano. Y a veces nos pasa a nosotros como a ese hijo pródigo. Él no se dio cuenta de la situación que estaba hasta cuando ya tocó fondo. Sí, señor, apórtelo. Pero fíjate, diga. No, pero esto es entre echadera broma y en serio. El papá lo llevó para el Saime y le volvió a sacar la cédula, compadre, bueno. porque se había perdido la identidad y le dijo, mire, tome anillito, y lo ceduló, en un momentico le sacó la cédula. Sí, así es. Claro, y fíjate que esa identidad de lo que habla Néstor, es la misma identidad de los hijos. ¿Por qué? Porque resulta de que nosotros como discípulos lo que tenemos que hacer correr en la humanidad es el amor de Dios. Como dice el cántico ese de su amor está corriendo ya. Y fíjate que en la actitud del hijo que estaba en la casa, que era el que hacía todos los oficios, que era el que cumplía con los horarios y con las encomiendas y todo, el que se portaba muy bien, era el que le llevaba la lista de los pecados al hijo que se había ido, al hermano. Sí, eso es muy bueno, sí. Lo tenía así. Vamos para allá. ¿Ah? Eso. Bueno, ¿qué más dice el papá? Traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Imagínese la fiesta que había. Él no había llegado a la casa, estaba por llegar, y desde donde él estaba se escuchaba el alboroto. De verdad fue una fiesta tremenda. Hay por ahí dice que cuando se convierte un pecador hay fiesta en el cielo. Así dice todavía el programa que todavía a veces se transmite en las mañanas de Ali Isidra, que en paz descansen. Hacemos cuña. Sí. Lo retomaron José Alí y Scarlett. Y Scarlett, sí. Él desde Inglaterra y ella es de Brasil. Qué bonito, ¿no? Sí. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Lo retomaron. A los hijos. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era lo que pasaba. Se asusta el muchacho. Nunca había una fiestica ahí en la casa. Nunca había nada. Y él no ha llegado y ve que hay una tremenda fiesta y danza y la gente bailando. ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces le preguntó a un criado y le dijo, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano.
y el hijo mayor se alegró, ¿sí o no? ¿No? Oye, ahora para Alzheimer también. ¿Cómo se llama esa virtud del papá y cuando quiso que conciliar ahí, reconciliar que quiso? O sea, que él estaba buscando esa virtud de él hablarle al otro hijo para que aceptara la situación. Fue consejero. Vamos a ver. Conciliador, fue como llama esa virtud, porque ahí hay una virtud. Él se irritó, dice, y no quería entrar. O sea, se puso caprichoso. Yo no entro para allá. ¿Cómo se le ocurre que le van a hacer una fiesta? Después que le hizo todo, le Y el gastó padre la plata. salió. Malgastó. Dice, salió su padre y le rogaba. ¿Qué quiere decir eso? Ese rasgo del padre. El papá le rogaba al hijo. Claro. Se bajó al nivel de él. Imagínense la rabia que tenía. O sea, el hijo mayor estaba cargado de odio. ¿Sí o no? El hijo mayor estaba cargado de dolor, de resentimiento. ¿Pero por qué? Si él lo decía Pablito ahorita, si él era el de todo ahí, él llevaba, Tenía su comida. tenía todo, era el que mandaba, después el papá era el que hacía todo. ¿Por qué estaba lleno de odio? ¿Por qué pasaba eso en él? Por ahí dice un hermano que uno de los dos hermanos, uno se perdió fuera de la casa, que fue el que recibió la herencia y se fue, ¿sí Y otro o no? se perdió adentro. Y lo malgastó todo y lo volvió nada, y el otro se perdió Adentro. adentro de la casa. Claro. Y fíjate que ese es un detallazo, que es un campanazo para nosotros como servidores de Cristo en la iglesia. Ajá. Porque podemos nosotros ser los mejores catequistas, podemos ser los mejores servidores, con uniforme, con franela, un ministerio de música con tremendo uniforme, no falto a ninguna reunión, todo lo que yo hago, lo que me mandan lo hago, soy, mejor dicho, el que hace el utility perfecto, a uno, pero por dentro, muerto por el odio. Sí. Por dentro lo que usted dijo, Así mismito muerto es. por el hoyo, no, cargando un muerto por dentro. Cargando un muerto por dentro. Sí. Sí, es verdad. Salió su padre y le rogaba, pero él replicó a su padre, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. El resentimiento lo sacó ahí. O sea, que ni siquiera pensó en el papá, sino pensaba en él y en sus amigos. Ajá, Dijo, no, la herencia ya se la dieron a mi hermano, todo esto es mío. todo eso es sí, correcto. No, pero la palabra dice que a los dos les repartió. Claro, sí. Cuando él repartió la herencia, se la dio a los dos, tanto al que se fue como al que quedó. Claro, Pero es tenía la el esperanza que quedó cuando creído tirara el que ya balde, como le Ah, había sí. dado a él, era todo para él. Todo para él. En justicia era él, aunque el otro ya había malgastado todo. Oye, qué sabio el que ese acto hizo del eso, ¿no? padre rogarle a ese hijo para que entendiera lo de lo, ¿cómo se puede llamar ese rasgo ahí? Misericordia, súplica, Ah, sí. ¿qué le podemos decir ahí? Es un padre misericordioso. Él estaba ahí tratándose de que el otro entendiera. ¿Sabe que ese rasgo que ella pregunta, el rasgo que ella pregunta, Ajá. se puede enmarcar dentro de la comprensión? ¿Por qué? Porque el papá, que tiene una mente superior, que entiende más que los hijos, trata de calmar las aguas porque el papá entiende que el hijo no entiende. Claro. Muchas veces, No entendía porque la emoción de la rabia, la ira. De todo. También fíjate que hay una, no sé si llamarlo anécdota, una alegoría de un señor que tenía dos hijos y él les reparte Coca-Cola. Yo no sé si se lo ha oído, yo le he contado. Le reparte a los hijos, él agarra una Coca-Cola y le da al hijo Coca-Cola y Coca-Cola, a los dos hijos. No le estoy haciendo propaganda a la Coca-Cola.
Entonces resulta de que el papá le dio la mayor parte de Coca-Cola a ellos y él dejó un poquito para él. Los dos hijos se pusieron a pelear porque midieron los vasos y empezaron a reclamarle al papá, papá, tú le diste 1 centímetro más de Coca-Cola a mi hermano. Y entonces empezaron a pelear por 1 centímetro de Coca-Cola porque al uno le había dado más. El papá agarró del poquito que tenía y le echó el centímetro de Coca-Cola que le faltaba al otro, porque para el papá era más importante 1 centímetro de Coca-Cola, era más importante la paz que 1 centímetro de Coca-Cola. Entonces en este caso es aplicable porque el papá entiende que el hijo no entiende y lo lleva al nivel de la reconciliación. Entonces, ¿por qué? Porque el papá comprende. Entonces fíjese que eso es lo que nosotros en la vida cristiana hay muchas cosas que todavía no las hemos entendido. Aunque hayamos estudiado mucho, incluso estando mucho dentro de la iglesia y de muchos estudios, hay muchas cosas que no hemos entendido y por eso nos comportamos así. Pero Dios sigue teniendo paciencia con nosotros, esperando que algún día entendamos. Sí, definitivamente que es así. Compasivo, sí, Señor. Compasivo y misericordioso con nosotros. Pero nunca me has dado ni un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, fíjese esa palabra. Despectivo. Que necesitaba que lo sobraron. Sí, claro, algo despectivo. Ese hijo totalmente. tuyo, o sea, no era el hermano, no era su hermano. Ese hijo tuyo, así lejano, él no lo reconoce como hermano, es su hermano, pero él está molesto y no lo reconoce como su hermano, como su sangre. La ira, el odio que tiene en su corazón no lo deja reconocerlo. Que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Y le dice el papá, hijo, mire, el papá sí lo reconoce también a él. Sí, Le dice, hijo, exactamente. hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. O sea, que él nunca se había comido un novillo porque no le había dado la gana, nunca lo había pedido. ¿Entiende? No tenía que pedirlo, lo tenía Eso, ahí. no tenía ni que pedirlo. Agarre y cómelo con sus amigos. Eso. Pero él le echa la culpa al papá de algo que él no ha hecho porque no ha querido. Pero tenía que buscar un culpable. Pero el papá le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque ese hermano tuyo, el papá sí se lo dice, mire, no le dice ese hijo mío, sino le dice ese hermano tuyo, él sí se lo recalca. Ese hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Esto es palabra del Señor. ¿Cuántas veces hemos leído este texto? ¿Cuántas veces le hemos sacado todo lo que le sacamos ahorita? ¿Ah? Tanta riqueza de conocer a Dios en unos versículos de la Biblia. Y hemos descubierto tantos rasgos de Él que no sabíamos siquiera. Y ahí está los rasgos del Señor. Ahí están los rasgos de cómo es Dios Padre. ¿Qué horas tiene usted por ahí, hermano? 9. 8 de la noche. No. Ponte a creer. Las 9 en Colombia. Las 10. Son las 10. Son las 10 y 10. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Porque ya tienen cara de cansados también. Mañana en la mañana. Pero ¿será que lo puede continuar en la mañana? Sí, Ah, bueno. sí. Pero mañana en la mañana la oración va a ser. Sí. O sea, seguir Oramos y seguimos con. ¿A qué hora hacen la misa? Yo creo que mediodía. piensa que eran las 9. Estamos de acuerdo, porque ya para que vayan a descansar, porque todavía faltan 4 puntos. ¿Ves? Apenas hemos visto 2.
entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Claro, cada punto tiene 5 años. Y el tema del hijo, ¿cuánto tiempo? Claro, para hacer los 20 en examen. Ay, mañana hay examen, ¿no? Mañana hay examen. Y lo va a hacer el padre. Ah, esa es una de las relaciones. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Las aves cantan, las alabanzas al Padre Creador. Y por las noches las flores cantan, las alabanzas al Padre Creador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es Gracias, Señor, es contigo. bendita tú eres entre Bendita todas tú las eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita sea tu pureza, Bendita sea tu eternamente pureza, somos todos los que recrean la graciosa A ti, celestial princesa, Sagrada María, yo te ofrezco por esta noche a la alma de mi corazón. Mira nuestra compasión, no nos dejes, Madre mía. Amén. y danos tu bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reciban la paz del Señor y la paz del Señor. ¿Cuál es el afán? No hay afán. Ahorita es la hora de ir al desierto. Él se va a soñar con el desierto esta noche. Mira, que yo creo que la Sí, porque Oliva me dice que no, que ellos se van a ir en carro. Agradecido. Sí, entonces... Como no espera buen día. Claro, sirve que sí. Ajá. Pero no sé quién es. Sí me dijeron. No, sí me dijeron. Bueno, aquí los hombres Voy a fuertes, averiguar dónde vive. Yo ya los tengo hombres fuertes que nos ayuden con las sillas.